Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Hemos esperado 10 minutitos de cortesía, que es lo que se suele hacer, ¿verdad? Pero hoy, igual que ayer, me siento muy satisfecha porque el salón del castillo está lleno. O sea que muchas veces pensamos que las cosas de cultura, de nuestro patrimonio cultural, pues no interesan lo suficiente, pero bueno, en el día de ayer y en el día de hoy pues estamos viendo que realmente pues hay un interés, y creo que es un interés que merece la pena, porque allí tuvimos una magnífica y magistral conferencia y hoy no va a ser menos. Pero hoy pues vamos a hablar de numismática, hoy vamos a hablar del tema de las monedas. Y lo primero que quiero decir es darle las gracias al Ayuntamiento de San Roque, porque la exposición que después de la conferencia pues vamos a poder visitar ha sido cedida por el Ayuntamiento de San Roque. Así que desde aquí y a Margarita García pues queremos que le traslade nuestro agradecimiento al Ayuntamiento, a la delegada de Cultura, Ana Ruiz, en particular, y también al técnico de Cultura, César Aldana, al que les estamos pues profundamente agradecidos por la diligencia, además, con la que se ha gestionado esta sesión. Y además os pediría que corrierais la voz, porque la exposición solo va a estar esta semana, la semana que dura el Festival Romano. Es una pena que se quede gente sin poderla visitar, porque bueno, es una exposición que no todo el mundo tiene la posibilidad de verla, una exposición que es fruto de 2 años de estudio, ¿no, Margarita? Y bueno, que digo que es una exposición importante. Y nosotros, bueno, nosotros y nosotras vamos a tener la posibilidad de tener esa primicia. Yo, bueno, como Margarita, que es la que, bueno, aquí hoy es la protagonista, la que nos va a contar sobre la exposición, pues tiene su tiempo, pues no me quiero alargar mucho, pero he querido que nuestro compañero Antonio Yerga, que además es casi paisano, porque Margarita no es de San Roque, pero sí que ha vivido muchísimos años en San Roque. Entonces he creído que la persona más adecuada para que nos presente a Margarita y nos ponga un poquito en situación de quién es nuestra conferenciante. Así que, Antonio, te dejo la palabra y el micrófono. Bueno, buenas tardes. Hace algunos días me comprometí a presentar nada, por distintas razones, pero tratándose de mi amiga Margarita y semipaisana, ya sanroqueña de hace 40 años, no tengo más remedio que hacerlo, y además lo hago con mucho gusto, en honor a nuestra amistad y al trabajo que realiza. Cuando Isabel María proyectó la idea de hacer un primer festival romano en Chipión, a mí se me vino inmediatamente a la cabeza el trabajo que habían hecho en San Roque con esta exposición Pecunia sobre las monedas romanas. Y no dudé en decir, bueno, vamos a ponernos en contacto con el Ayuntamiento de San Roque, bueno, que ahí conozco a la gente, y la verdad que, como ya ha dicho ella, pues la verdad que han sido muy diligentes, y gracias a ello, pues Chipiona puede ver hoy una de las exposiciones de numismática romana más importantes que se han hecho en Andalucía en los últimos años. Mi relación con San Roque y con el mundo de Cartella, especialmente desde mi niñez, que me llevaron, estando en el colegio, nos llevó un maestro y descubrí por primera vez el mundo romano en mi pueblo, que yo apenas era un niño y no sabía prácticamente ni que existía, pues está a unos cuantos kilómetros, y aquello fue ver un sitio increíble. Antes, justo un par de años antes de que se empezara a construir la refinería de San Roque, que se construyó en gran parte encima del yacimiento arqueológico. Ese es el patrimonio que se cuidaba en los años 60. Aquellos que presumían de cuidar su patrimonio, sin embargo, en vez de ponerla un poco más allá en el rinconcillo, pues la hicieron justamente encima de lo que es uno de los yacimientos más importantes, una de las ciudades romanas más importantes de la Hispania romana, como era Cartella, Puerto de Mar. No quiero dejar de pasar la ocasión porque ha salido también recientemente, se ha hecho un homenaje al descubridor del
sarcófago paleocristiano del siglo III, Evaristo Cadena Ramos, que fue un aventurero de la línea, que vivía entre la línea y San Roque, se fue al Perú en busca de fortuna en la explotación del caucho, fracasó, volvió y se instaló junto al yacimiento de Cartella. Le motivó la investigación arqueológica y descubrió este sarcófago paleocristiano. Lo cuidó, lo dejó en el sitio, valló el lugar para que nadie lo profanara de alguna manera. Era un republicano linense y cuando llega al 36 lo fusilan sin haber cometido ningún delito de sangre. Cuando termina la guerra, el ejército saca el sarcófago, lo lleva a Cádiz y no hacen ninguna mención de su descubridor. La placa de Cádiz dice: sarcófago romano cristiano del siglo III, descubierto en las ruinas de Cartella y recuperado por las fuerzas nacionales. No hace ninguna mención. Yo desde aquí quiero hacerle un homenaje a este señor, porque además es abuelo de unos amigos nuestros, ¿vale? Y sin más dilación, una idea que sí que, dado que también Cartella se ha descubierto muy recientemente, noticia de esta semana, unas piletas de fabricación de salazones, que como sabéis que en la provincia de Cádiz hay varios en Bolonia y demás. Estando los corrales de pesca aquí, yo creo que es un reto para los arqueólogos, para los interesados aquí, a una línea de investigación sobre si aquí, porque con toda seguridad tuvo que haber también salazones. Así que es una idea delegada para el próximo festival, que espero que dure mucho, una idea tan innovadora como esta. Sin más dilación, Margarita García nació en Portugalejo, en la Sarquía malagueña. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga, en la especialidad de Arqueología. Profesora de Historia y Ciencias Sociales desde el año 83 a septiembre del 2008, que ya es emérita, aunque el adjetivo últimamente no está muy... ha ocupado también diferentes cargos directivos en institutos, y en su faceta de arqueóloga trabajó en la catalogación de los yacimientos en el campo de Gibraltar de las prospecciones arqueológicas de 2000 a 2005. Ha sido directora de la ciudad púnico-romana de Cartella 2001 a 2008 y participó, siendo estudiante y profesora, en campañas arqueológicas en la provincia de Málaga, especialmente en las cuevas de Nerja, de conferencias y de charlas ni lamientos, de tantas como son. Autora de artículos y capítulos de libros, y un par de horas en territorio de Cartella, columnista en el periódico del Campo de Gibraltar Europa Sur, de 2006 a 2013, y comisaria de la exposición y la jornada sobre Cartella en el tercer centenario de San Roque. Participa en el proyecto de estudios materiales arqueológicos de Cartella en los fondos del Museo de San Roque y presidenta de la Casa de la Asociación de la Casa de la Memoria de la Sauceda de Jimena, de la Casa de la Memoria Histórica. Miembro de número de la sección 2 del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y organizadora de jornadas y formando parte de los comités científicos. Miembro también de la directiva de la Asociación de Debate en el Foro de Cartella y ha publicado El cierre de la verja visto a través de la prensa, de la verja de Gibraltar, visto desde la prensa, y coautora de la exposición que vamos a ver arriba, Pecunia, el dinero de los dioses, así como de un catálogo y un cuadernillo didáctico al respecto, y presidenta de la Asociación Cultural de Amigos de la Biblioteca de San Roque. Margarita ha dejado, y me grata decirlo, con esto termino, ha dejado una profunda huella entre su alumnado y fue sonado el homenaje que le hicieron con su jubilación. Así que para mí es un placer tenerla aquí hoy y espero que ustedes disfruten con su conferencia. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar aquí en Chipiona y venir además de la mano de Pecunia, ¿no? de la exposición que hicimos. Así que quiero en primer lugar dar las gracias a la concejala de Participación Ciudadana y de varias cosas, que me lío porque tiene varias funciones, de aquí de Chipiona y al Ayuntamiento, porque
porque bueno, pues han hecho un esfuerzo por traer la exposición y luego pues no sé si han tenido el acierto de traerme a mí, ahora ya lo veremos. Así que muchísimas gracias por traerla a la exposición y por invitarme. Tengo que seguir dando las gracias al Ayuntamiento de San Roque porque bueno, ahora les explicaré un poco también en qué consiste nuestro proyecto de investigación. Y bueno, pues el Ayuntamiento de San Roque ha sido el que montó la exposición inicial, publicó el catálogo, publicó los cuadernillos didácticos y todo, ¿no? La verdad es que nosotros estamos trabajando voluntariamente, es un proyecto que lo hacemos de forma voluntaria. Estamos trabajándolo Salvador Bravo Jiménez y yo. Salvador también es arqueólogo vinculado con toda la zona del campo de Gibraltar. Y entonces nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto de investigación en la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz para estudio de materiales que estuvieran depositados en los fondos del Museo de San Roque. San Roque tiene un museo que bueno, tiene sus defectos, pero tiene también algunas virtudes, y una de ellas es que tiene unos materiales fantásticos de la ciudad romana, púnico-romana de Cartella, ¿no? O sea que si se quiere conocer la ciudad de Cartella hay que ir a visitar el yacimiento y hay que ir al Museo de San Roque. Y entonces pues al Ayuntamiento le pareció una idea muy interesante y le dijimos, ¿por dónde empezamos? Porque tienen muchísimos materiales. Habíamos pensado empezar por las cerámicas o por... Nos dijo, no, empezar por las monedas, porque es que tienen más de 1.300 monedas. Hay que decir que estas monedas no son fruto de excavaciones arqueológicas. Esto ya volveré a repetirlo otra vez después al final de la conferencia. Son fruto de donaciones de personas. En San Roque era muy común que la gente tuviera restos de Cartella. Cada vez que llovía, la gente iba a Guadarranque y cogía monedas por sacos prácticamente. Y la gente que vivía en el propio poblado de Guadarranque, un Puente Mayorga, en todo lo que es el interior de la bahía, pues tenía muchísimas monedas. Y también ha existido muchísima tradición de coleccionismo. Y bueno, pues parece ser que a estas personas pues les dio en su momento, les dio la idea de, bueno, ¿yo qué hago con una moneda que ni siquiera sé qué es lo que pone la moneda? Porque las monedas están en un estado que no son fáciles de ver. Y entonces pues las han donado. Entonces, bueno, pues ya hemos llegado nosotros y las hemos estudiado. Solo nos cogió la pandemia, pero hemos estado eso unos 2 años estudiando las monedas, y en nuestro equipo también está Rafael Galán, que es el fotógrafo. Las fotos que se vean o que son suyas, y las que están en el catálogo, y también Beatriz Romero, que también nos ayudó, también colaboró, estaba en el equipo colaborando con cuestiones de informática y este tipo de asuntos. Y bueno, pues dadas las gracias a todo el mundo y repasado un poco a toda la gente a la que tengo que agradecer, yo hoy vengo en lugar de Salvador, vengo en su nombre también, ¿no? Y vengo en nombre de mis compañeros. Pues vamos a ver qué es lo que encierran estas pequeñas piezas metálicas que tenemos que decir que son un verdadero éxito de la humanidad. Son prácticamente eternas. Tienen aproximadamente más de 3.000 años, las que ya tenemos con la forma como ahora. Prácticamente no han cambiado, ni en su diseño, ni en su concepto. Es decir, es un formato, es una pieza que ha gustado a las civilizaciones, la han considerado útil y prácticamente no la han movido. Vale, gracias. Prácticamente, como digo, no se ha movido su formato. Y esta pieza tan pequeña, esta pieza que en algunos casos son muy pequeñitas, pues como nuestros céntimos, estas piezas son tienen un verdadero valor, son una pieza clave para datar los yacimientos arqueológicos, porque de forma explícita o de forma implícita todas llevan una fecha. En las monedas antiguas, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que viene el nombre del emperador, en este caso creo que era Adriano, y aquí viene Germanicus Maximus. Esto, para verlo, ya digo que hay que dejarse un poco los ojos y hay que utilizar lupa y todo esto. ¿Cómo datamos esa moneda? Bueno, pues primero sabemos el nombre del emperador, y en segundo lugar tenemos un título, Germanicus Maximus, que quiere decir el que ha
gobernado sobre los germanos, ¿no? El que los ha vencido. Como sabemos cuando eso ocurrió, cuando fue cuando cuando Adriano conquistó los territorios germanos, pues podemos datarlo en algunos casos hasta casi con el mes, ¿no? Cuando ya las monedas han ido evolucionando con el tiempo, esta que tenemos aquí, que es de Alfonso XIII, pues ya lleva la fecha, y aquí lleva ya 1896, y entonces, por tanto, una moneda es clave para dar la fecha del lugar donde se encuentra. Claro, ahora ya veremos el inconveniente porque estas no se han encontrado en el lugar adecuado, sino que han sido extraídas. Ahora hablaré un poco de eso. Por eso lo de la visión crítica, por eso lo del título de la conferencia. Así que, por tanto, una moneda es clave para saber la fecha de un yacimiento. Eso es un dato importantísimo. Pero una moneda tiene muchísimos más valores, no solamente el valor cronológico, tiene un valor económico, como es lógico. La moneda fue uno de los grandes inventos allá por la Edad del Hierro, fue uno de los grandes inventos porque acababa con el trueque. Aquello de que yo te doy una cosa, tú me das otra. De esta manera yo no tengo por qué vender ni tengo por qué comprar, es decir, la transacción económica, tanto la venta como la compra quedan divididas, se pueden hacer separadamente. Y por otro lado hay un valor de cambio que, bueno, pues imaginaos el trueque entre dos productos que tengan un valor muy dispar, es muy complicado. Entonces, claro, el invento de la moneda pues fue maravilloso en ese sentido y de ahí que se empezara a utilizar de forma constante, y no solamente para transacciones económicas importantes, sino en el día a día. Se comprobó la utilidad que tenía este objeto, este concepto, porque no es solamente un objeto, es un concepto económico, de un valor económico, la utilidad que tenía para el día a día, para que la gente pudiese hacer sus transacciones. En la exposición vais a ver un grupito de esta moneda. Esta moneda es una birria de moneda, está destrozada, es una reacuñación, pero fijaos el valor económico que tiene la moneda. Son monedas acuñadas por Carlos de Austria, el aspirante al trono español, el Habsburgo. El otro aspirante era Felipe d'Anjou, el Borbón, que fue el que se quedó, fue el que también le había dejado Carlos II. Acordaos, Carlos II murió sin descendientes porque los austrias se habían ido casando entre ellos y terminaron mal. Entonces, pues Carlos II dejó como heredero a Felipe d'Anjou, pero hubo una guerra, la Guerra de Sucesión Española. Y el aspirante austriaco, el archiduque Carlos de Austria, necesitaba pagar a sus soldados. ¿Y qué hizo? Pues recuperó monedas antiguas, incluso de Felipe III y de Felipe IV, de reyes muy antiguos, y las reacuñó. Es muy difícil leer estas monedas. Se puede ver Carolus Rex con mucha vista, pero es muy difícil. Y estas monedas están en San Roque. Fíjense que no es ni siquiera ni ninguna casualidad. ¿Qué hacen monedas del archiduque Carlos en San Roque? Pues ahí está la Guerra de Sucesión y ahí está que Carlos el archiduque le tuvo que pagar a sus soldados que vinieron a conquistar Gibraltar en el año 1704. Es decir, que esta pequeña pieza, ya digo, con un valor estético, eso bastante deplorable y con una calidad mala, sin embargo, nos está hablando de la necesidad que tenía el aspirante al trono español de poder pagar la soldada a sus ejércitos y cómo utiliza esta moneda, y por eso las tenemos en San Roque, porque ya saben que San Roque nace de la gente que huye de Gibraltar y ese es el origen de nuestro pueblo. Aparte del valor económico, también existe un valor comercial. El valor comercial es importantísimo también para la arqueología.
porque se van a producir transacciones, como ya hemos visto, transacciones que van a ser en el propio mercado de la ciudad, pero también transacciones de una ciudad con otra, o de una región con otra. Y cuando ya estemos en Roma, pues va a haber transacciones con Roma, con la capital. Ya saben, la Bética mandaba para allá, vendía muchísimo trigo, vendía muchísimo aceite, vendía muchísimo vino, y las salazones de las que ha hablado Antonio. Entonces, la dispersión de las monedas que están emitidas en una ceca en concreto, durante un tiempo, cada ciudad romana emitía su propia moneda, por supuesto bajo supervisión del Senado, ¿no? Pero emitía su propia moneda. Pero después va a llegar un momento en que las monedas las va a acaparar el emperador, y el emperador no quiere que aparezca por ahí Cartella, ni Carmona, ni Osuna, ni ninguna otra. Sin embargo, muchas veces en las monedas va a haber 3 letras, que son ARL, Arles, y son las iniciales, digamos, son las letras que describen una ciudad. De tal manera que una moneda de Cartella, por ejemplo, o una moneda de cualquier otra ciudad de Hispania que aparezca en otra región distinta, la dispersión de esas monedas, lo que nos está dando, nos está dibujando es un mapa del comercio que había. Nos está diciendo con la gente con la que había pues había un intercambio, había un comercio, había unos transportes, etcétera. Entonces eso es también muy importante, es para vincular el uso de la moneda con, por ejemplo, el poderío que tenía una ciudad, o con la fuerza que tenían sus productos, o con las vías de comunicación, que casi todas eran marítimas, pero también teníamos vías terrestres. Ya saben que nuestras carreteras actuales van prácticamente todas por encima de vías romanas. Y aparte, una moneda es un objeto con el que resulta fácil identificarse. Se produce un efecto, se produce como una especie de eso, de identificación de la moneda. Las personas la tienen como una cosa propia, una cosa además de valor, y lo que aparece en la moneda, etcétera, el mensaje que está mandando la moneda, pues llega un momento en que la gente se identifica. Si a nosotros ahora nos encontramos una moneda que no es un euro en nuestro monedero, pues nos llama la atención, ¿no? Porque nosotros nos identificamos ahora mismo con los euros, y nos costó nuestro trabajo, acordaos lo que nos costó abandonar la peseta. Teníamos que hacer ahí unos cálculos constantemente, teníamos las fichitas, etcétera, etcétera. Se produce una identificación social, hay una mímesis, hay como un sentimiento de que la moneda nos simboliza también, de que nosotros nos vemos reflejados en esa moneda. Además, las monedas, ahora ya vamos a ver otras cosas, las monedas por lo general nunca son inocentes, las monedas siempre llevan unos mensajes tremendos. Entonces, esta moneda que tenéis aquí delante es una de las monedas clave de la ciudad romana de Cartella. Ahí fíjense que tenemos una figura femenina, esto se llama una corona mural, que es una corona torreada, porque Cartella era una ciudad fuerte, era como el enclave donde estaba. Es exactamente un caso, donde estaba de alguna manera el ejército. La marina romana del estrecho estaba anclada en Cartella. Nos está dando esa imagen. Y está representada como una diosa, es la Tiché. No todas, hay muy pocos casos de una ciudad que se la represente divinizada. Esto nos da una idea también de la importancia que tenía Cartella. Y para los cartellenses tener a esta figura en su Cartella era algo importante. ¿Y qué tenemos en el reverso? Pues tenemos a un ciudadano de Cartella, tenemos a un pescador de Puente Mayorga, de Guadarranque, que está sentado en una roca, que va con un sombrero, lleva un canasto, lleva su caña, está pescando un pez. Es decir, es una imagen en la que obviamente los ciudadanos de Cartella se ven reflejados. Es decir, está representando a la población, a la gente que vivía en Cartella. Y por tanto, como digo, ese valor social, esa simbiosis que se produce, pues también es otro valor importante para la moneda. Nos está hablando un poco del carácter
de la gente de Cartella. Bueno, en Cartella las monedas ahora tenéis un panel y una vitrina con las monedas de Cartella porque le hemos dedicado una atención especial, como podéis pensar. Y con la decreto de Curionum, es decir, con el permiso de los decuriones, es decir, con el ayuntamiento, el permiso del ayuntamiento de Cartella. O esta moneda maravillosa, que esta es de Gades. Esta es una moneda en la que lo que tenemos en el anverso es la figura de un varón con, fíjense, la cabeza de un león. Este es Hércules vistiendo la leonte. Recuerden que Hércules se mató al león de Pentesilea y se hizo una capa con la piel. Bueno, pues este es Hércules, fundator, dominator, lo tenemos en el escudo de Cádiz. Tuvo un templo dedicado al Hércules gaditano en Cádiz capital porque su culto estaba muy vinculado con toda nuestra área. De los trabajos hipotéticos que hizo, pues ya saben, todo esto es mitología, de los trabajos que hizo, el robo de los rebaños de Gerión se produce en la zona, el robo de las manzanas del Jardín de las Hespérides es en la orilla de enfrente, es por Tánger más o menos, y a él se le debe, obviamente de geología estaban todavía un poco pez, se le debe la apertura del estrecho de Gibraltar y la instalación de las dos famosas columnas, uno es el Monte Calpe y el otro es el Monte Avila, que era el Finisterre. O sea, estamos hablando de una zona legendaria en la antigüedad, increíble. Cuando los fenicios llegaban a esta zona, consideraban que ya habían llegado al fin del mundo, ¿no? O sea, este era el Finisterre absoluto, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene Hércules en la antigüedad, en toda la zona del estrecho y en toda la zona gaditana. Lo tenemos en el escudo de Cádiz. ¿Y dónde tenemos también a Hércules ahora? En el escudo de Andalucía. O sea, hay una identificación que ha perdurado durante milenios. Esto es increíble, pero es cierto. Y cuando nosotros vemos nuestra bandera blanca y verde y la bandera lleva su escudo, tenemos a Hércules, fundator, dominator, el que lo funda y el que la domina. Entonces, por eso ese valor social de la moneda es tremendamente importante. Y esta moneda, en el reverso lo que tiene son dos atunes. Porque claro, es que esto era una piscifactoría de punta a punta. Y entonces las letras que tiene son fenicias. Esta moneda es de tradición fenicio-púnica. Y los dos atunes porque nos están hablando de lo que aquí se dedicaba a la gente. Porque las salazones, quien la trae la salazón y quien enseñan la técnica son los fenicios, no son los romanos. O sea, es muy antigua, es muy antigua. O estas monedas que son de un periodo de crisis importante en el Imperio Romano, los antoninianos son un periodo en el que Roma está ya bastante deteriorado. Son los momentos de los grandes emperadores del siglo I, esto ya del siglo III. Sin embargo, los emperadores, que en algunos casos hay 4, hay una tetrarquía, se ponen en las monedas con unas coronas de rayos, como simulando un poco a Júpiter, etcétera, y les gusta alardear de que todo va muy bien. España va bien, Roma va bien, aunque tengamos a los bárbaros en el limes, pero Roma va bien. Y entonces en el reverso lo que se pone es una victoria alada, aquí tienen las alitas, con una corona de laurel, simbolizando la victoria, la gloria de estos tiempos. En la exposición vais a ver también una vitrina que está dedicada a monedas que tienen este tipo de mensajes. Son monedas muy curiosas porque, como ya digo, son monedas de un periodo crítico, pero quieren recordar los viejos tiempos, gloria exercitus, en fin, quieren recordar cuando ellos eran tan poderosos y eran tan importantes, ¿no? Como por ejemplo la figura que tenemos aquí, esta de aquí, arriba, la del anverso, esta de aquí, que es un soldado lanceando a un enemigo, la Roma invencible, ¿no? Aunque ya sea más bien la Roma que están venciendo. Y en el reverso
Si esto no, no tiene un valor social para todo el Imperio Romano, pues que venga Júpiter y nos vea, porque esta es la loba capitolina, que es verdaderamente pues, la que identifica a Roma, con toda la leyenda de Rómulo y Remo, amamantados por la loba, etcétera, etcétera. Y entonces pues aquí tenemos a los dos gemelos, amamantados por la loba, con las estrellas en la parte superior, etcétera. Es decir, que existe una identificación clara entre la sociedad donde se crea la moneda y lo que la moneda lleva implícito. Esta moneda, estas dos monedas distintas que he traído son ya muy modernas, son ya del siglo XVIII y del siglo XIX, porque tenemos también monedas modernas. En San Roque hay monedas de toda la época. Esa moneda, el león coronado con cetro y sable y con los dos hemisferios quiere decir el hemisferio europeo y el hemisferio americano. Es decir, está haciendo referencia a todas las posesiones que los austrias tienen en América, con ese lema, utrique virtum, es decir, la virtud en ambas partes, es decir, tan bueno es lo que hay en Europa como lo que hay en América. O esta otra, que es una moneda muy curiosa porque es del gobierno provisional, que después va a dar paso al reinado de Amadeo de Saboya. Ya saben que nosotros fichamos jugadores de fútbol, pero también fichamos reyes, Nosotros fichamos a un rey de Italia, que lo trajimos y duró muy poco el pobre. Pues esta moneda del gobierno provisional, que en breve después sería la Primera República, pues lo que tiene es una figura sedente femenina que simboliza la abundancia, ¿no? Con una cornucopia, de la cornucopia salen frutos y salen, en fin, significa la abundancia. Entonces lo mismo, pues para la gente de aquellos tiempos del siglo XIX, que eran un poco convulsos, pues este tipo de simbología pues también les aportaba identidad y les aportaba seguridad de su sistema monetario, ¿no? Pero si nos volvemos nuevamente a la antigüedad, las monedas también tenían un valor funerario. Imagino que igual conocen la leyenda de Caronte, ¿no? O sea, el cuerpo muere, el alma vive, el alma hay que traspasarla a una laguna, en algunos sitios es un río, una laguna, Estigia, y hay que pasarla a la orilla de los muertos, donde están las almas de los muertos. ¿Quién hace ese trabajo? Caronte, que es un barquero que tiene una barca, y claro, el alma del difunto llega y Caronte quiere cobrarse. ¿Cómo se cobra Caronte? Pues se le pone una moneda a el difunto en la boca y así Caronte coge la moneda y ya se cobra y la lleva a su orilla, porque si no el alma se quedaba perdida por ahí, no estaba en ningún sitio en concreto. Otras veces le ponían las monedas en los ojos. Obviamente Caronte nunca se cobró, porque ya sabemos lo que tienen los mitos y las leyendas. Entonces, claro, para los arqueólogos ahora encontrarnos una tumba con una moneda, pues es una maravilla, porque ¿para qué hemos dicho que sirven las monedas? Para darnos una fecha. Claro, es una fecha post-quem, no, es una moneda a partir de ese año, porque las monedas estuvieron en circulación a lo mejor un tiempo indeterminado, pero ya sabemos que por lo menos antes de eso no pueden ser. Así que cuando nos encontramos al difunto con la moneda, pues nos da muchísima alegría. Y luego hay otra cuestión importantísima. Dice, bueno, si es un objeto pequeñísimo, si lo que mide son 2 centímetros y pico, 3 centímetros de diámetro, es muy pequeño, es que esto se pierde, es que esto no es un objeto. Pero alguien con mucha visión de futuro dijo, esto es un elemento magnífico porque está todo el día de mano en mano, está todo el día de un lado para otro. Esto es un sitio magnífico para hacerse propaganda. Y por tanto, la moneda se convirtió ya en sus momentos iniciales en un lugar magnífico para que la gente se hiciera propaganda. La gente, las ciudades, los decuriones, en fin, todos. Desde luego los que más aprovecharon esta propaganda fueron los emperadores romanos, después los reyes y hasta la actualidad, porque ahí los tenemos todavía, que bueno, pues los tenemos todavía en nuestras monedas. Y además
se hacían propaganda, se ponían, era como, utilizaban una nomenclatura como unas abreviaturas, PP significaba Pater Patriae, TP significaba Tribunicia Potestas, y todo esto hay un código que nosotros pues identificamos y traducimos. Porque a los emperadores el Senado romano le iba otorgando títulos constantemente. La Tribunicia Potestas, que era, bueno, pues que era como el jefe de la justicia. El consulado, pues porque era el jefe del ejército. El Pater Patriae, pues, es decir, le daba una serie de títulos. En base a esos títulos es como nosotros fijamos la fecha de la moneda. Y aquí tenemos a esta maravillosa moneda de Domitianus Augustus. Augustus era otro título que usaban ellos. Germanicus Maximus, seguro, con la corona de laurel, etcétera. Es decir, está diciendo, aquí estoy yo, perdonadme, pero yo soy el emperador, soy el máximo, ¿eh? Y yo me tengo que hacer propaganda, y en todas las esquinas del imperio va a estar mi cara. De tal manera que llega un momento en que ya cuando miramos muchas monedas y eso, es como si miráramos un álbum de fotos. Conocemos ya a los emperadores por su aspecto físico, ¿no? Es como mirar un álbum de fotos. Y aquí está pues haciéndose toda la propaganda que él quiere, y diciendo, soy yo el dueño de todos estos territorios. Esto es mío, yo soy el Macui. Como digo, no solamente títulos militares, títulos de justicia, títulos religiosos, etcétera. Y cuando aparece el cristianismo, pues ya se va a producir una asimilación importantísima entre el cristianismo, o sea, la cuestión religiosa y la cuestión política. Y estos son emperadores del Imperio Romano de Oriente, estos son ya de Bizancio. Y ellos se van a representar, fíjense qué modestia, con el orbis crucis. Es decir, tengo el mundo en mis manos y además el mundo está gobernado por la cruz, que es mi religión. Entonces, claro, es una manera, esta moneda en el anverso tiene la Victoria Augusta, que es lo mismo, una victoria, ya saben que es una figura femenina alada. Bueno, pues lo mismo con el orbis crucis y con la espada. Ya saben que lo de la cruz va siempre, ora la espada, ora la cruz, en fin. Bueno, pues aquí están haciéndose ellos sus propagandas. En la Edad Media y en la Edad Moderna, en vez de poner todos los títulos que tienen, se va a optar por otro sistema, que también es fantástico, porque van a poner los escudos de todos los territorios que poseen. Entonces, pues, estos son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, y en el reverso de su moneda, pues tienen Castilla, León, Valencia, Aragón, Granada, Navarra. Es decir, lo que hacen es colocar todos los escudos de todos los territorios que ellos controlan, y es una manera de decir, bueno, pues todo esto es nuestro, somos los que gobernamos todo este territorio. Y así a lo largo de la historia, ¿eh? No piensen que esto acaba. Aquí tenemos a otro monarca español que le gustaba también mucho darse su homenaje, Fernando VII. Fernando VII, que ya saben que anuló la Constitución de 1812 y que después nos invadió el país con sus ejércitos para el gobernar de forma autoritaria, para que proliferara el absolutismo en vez de una monarquía parlamentaria. Bueno, pues Ferdinandus VII DG Deus gracias a Dios, Hispaniorum et Indianorum Rex. Por muy poquito tiempo, porque fíjense la fecha, 1817, tenía ya la independencia de las colonias de la Indianorum. Los Indianorum estaban ya a punto de decirle bye bye. Pero él se hace esa moneda y yo soy el rey de los españoles y de las Indias, que es lo que significa Hispaniorum y Indianorum. Así que ahí lo tenemos. Y a mí me ha gustado mucho traer esta moneda del siglo XX, de 1953,
porque es exactamente lo mismo, es como si no pasara el tiempo, pero en este caso es Francisco Franco, caudillo de España, y obviamente también lo es por la gracia de Dios. Estas monedas, como estamos viendo, nos ayudan muchísimo en la datación, y la datación es la madre del cordero en arqueología. En arqueología la asignatura más importante se llama estratigrafía. La estratigrafía, saben que las tierras se van depositando y que normalmente vivimos muy por encima de cómo se vivía hace unos cuantos siglos, y esas tierras se van depositando conformando estratos. Los estratos hay que saber verlos, pero obedecen a distintos colores de la tierra, a distinta granulometría. En algunos hay cantos, pues porque hubo una arrollada, o hay otro tipo de elementos, hubo un fuego, hubo una inundación, hubo un tsunami. Es decir, que los estratos son en donde leemos los arqueólogos. Es el libro que se lee una sola vez. Una vez que tú ya has levantado el estrato no puedes volver atrás. Es una cosa bastante complicada, y ahí está la madre del cordero. Entonces, para que una pieza tenga el valor importante, tiene que estar dentro de su estrato arqueológico. Si está fuera, la pieza puede ser bonita, puede ser curiosa, puede ser interesante, las monedas son muy, muy interesantes, pero claro, ha perdido su referencia, ha perdido su contexto, donde está situada. Por ejemplo, nosotros estuvimos limpiando la cloaca de las termas de Cartella y aparecieron decenas y decenas de monedas chiquitísimas y en un estado deplorable. ¿Qué les pasaba? Que se las perdían, se les caían y se les colaban por los sumideros de las piscinas y de todo el entramado de aguas que tenían, ¿no? Entonces estaban en su contexto porque estaban dentro de la cloaca, y ahí pues podíamos ver a qué periodo pertenecen. Podemos ver, aquí fíjense, en esta diapositiva que traigo hay un muro, aquí hay unos sillares, unas piedras, porque los estratos aparecen los objetos dentro de los estratos. Todos los objetos que están en un mismo estrato son coetáneos, y las estructuras que están en ese estrato también son coetáneas. Así que esto es la base, como ya digo, para poder datar de forma fidedigna un yacimiento. Si tú te vas a un yacimiento, ahí es un dibujo donde se ven los distintos estratos, y tú haces agujeros, estás mezclando, y entonces los objetos se caen y se mezcla todo, y tú ya no sabes lo que pertenece a un periodo, lo que pertenece a otro, lo que pertenece a otro. Y eso es, para la arqueología, es el horror. Un yacimiento que haya sido expoliado. ¿Cómo es expoliado un yacimiento? Pues para buscar lo que nos tiene esta tarde aquí, que son las monedas, pues un detector de metales. El detector de metales está prohibido, sobre todo prohibido en lugares como en el que yo traigo en la foto, que se ve claramente que es un yacimiento porque hay restos de un muro. Ahí hay un yacimiento, tú y no puedes ir con el detector de metales. Y lo que hacen son agujeros, como si hubiera habido allí una manada de conejos. Agujeros, para sacar, cuando pita el detector, pues sacan y destrozan todo. Si hay cerámica, si hay otro tipo de piezas, las desechan porque no les interesa, y van a sacar las monedas. Entonces, esto es terrible. Esto en la Ley de Patrimonio Andaluza se reguló en cierta manera, pero no está completamente regularizado. Esto necesitaría de un mayor control. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que se haya creado un mercado que no es ni negro ni blanco, es un mercado gris de monedas que se pueden encontrar en los baratillos, en los mercadillos, en los anticuarios, y sobre todo ahora ya en Internet. En Internet es terrible. Y entonces, claro, por ejemplo, ponerle valor a una moneda hoy en día resulta imposible, porque es que, claro, las monedas están circulando por muchísimos circuitos.
Y entonces todas estas monedas, dependiendo, en general, el valor se lo hacen depender del estado de conservación. A lo mejor una moneda tiene una información crucial porque es una acuñación rara de un emperador concreto, pero fundamentalmente por lo que se valora es por el estado de conservación que tenga la moneda. Así que estamos en un periodo complicado en el que las redes sociales lo que están haciendo es favorecer todo este mercado con un producto que, como ya digo, es un producto importantísimo para la datación y para el estudio de un yacimiento arqueológico. Y hablamos no solamente de un detector de metales, sino de piratería a grandes, piratería, pero bueno, de la gorda, ríete tú de Barbarroja. Aquí os he traído una imagen del barco del Odisei, imagino que os suena. Estuvo anclado en Gibraltar. Gibraltar se convirtió en su punto desde el que hacía sus correrías, porque estaba buscando un pecio, estaba buscando un barco español hundido, porque claro, nosotros de América, aparte del chocolate, el café, el cacao y eso, también nos traíamos cargamentos y cargamentos de oro y plata, si no, ¿cómo se mantuvo el imperio? Entonces estaban buscando un barco hundido, que era el Nuestra Señora de las Mercedes, que venía cargado con 17.000 kilos de oro y plata, venía del Perú. Entonces, claro, estuvieron buscándolo y lo encontraron. Y aquello fue terrible. Yo estaba, me cogieron todavía trabajando en Cartella y yo tenía el contacto con mis compañeras del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, que está allí en La Caleta. Y bueno, aquello fue una pesadilla. Tuvieron que buscar todos los papeles. Tuvieron que buscar papeles del siglo XVIII, de la Mercedes. Tuvieron que buscar todo lo que tenían porque hubo unos juicios en Estados Unidos y España ganó esos juicios. Después, Amenábar ha hecho una serie que se llama Fortuna, que no está mal, es bastante fidedigna. Así que para coger todas estas monedas, porque eran de oro y plata, claro, obviamente a ellos les interesaba muy poco el valor de la moneda, lo que querían era el valor crematístico del oro y la plata. Así que, como digo, hay un mercado y hay un tráfico impresionante con las monedas en el mundo. Y no podemos olvidar que esta imagen maravillosa que os he traído, que es un cargamento de ánforas, probablemente de salazones, porque son de ánforas de pico, un barco hundido romano, estos se llaman pecios, y un barco hundido es también un yacimiento arqueológico. Y atentos, pertenece al país. O sea, Nuestra Señora de las Mercedes pertenecía a España. Y entonces los barcos, claro, Roma era un imperio, esto ya es más complicado de ver, ¿no? Pero los barcos que son históricos ya de épocas recientes pertenecen al país al que pertenecía el barco. Porque lo mismo que ya saben, es territorio español, de hecho ahí te puedes casar como si estuvieras en España, en fin, todo ese tipo de cosas. Pues esto es un pecio romano, y estos yacimientos se excavan con metodología arqueológica exactamente igual como si estuviéramos en tierra. Exactamente igual no, muchísimo más complicado, como pueden imaginar. O sea, es muy complicado, pero tiene una metodología y los buzos tienen que estar muy preparados, hay que estar constantemente cambiando, en fin, pero tiene una metodología de estudio. La bahía de Algeciras está absolutamente plagada de barcos, de todas las épocas, fenicios, romanos, ingleses, españoles, todos los barcos de cuando intentamos conquistar Gibraltar, todos esos están allí hundidos, todos están allí. Y aquí. Claro, hay zonas, en Trafalgar hay muchísimos barcos hundidos, hay zonas que son propicias y hay veces que se ve, o sea, en Somalia hay un barco que está hundido y cuando la marea está muy baja y tal y cual, con los drones y eso se ve el barco. En Puente Mayorga otro, no sé, 20 metros de la orilla. Muy curioso. Y yo he traído para leer un par de fragmentos
Es la Ley de Patrimonio Histórico Español. Ella antigua, es del 85, pero bueno, es antigua porque, claro, antes no había patrimonio, como nos ha dicho Antonio. Cartella estaba allí y pusieron una refinería. El patrimonio histórico español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones, por eso lo he puesto en negrita, porque son obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional. Es decir, que hace referencia también a nuestra Constitución. También en nuestra Constitución se recoge que nuestro patrimonio tiene que estar protegido y que es obligatorio para todas las entidades públicas, para todos los organismos del Estado, dedicarse a su protección, ¿no? Y aquí les voy a leer otro fragmento, este es mucho más reciente, pero esta ya es de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluza, que es del artículo 50, el que hace mención expresa a los hallazgos casuales. Los hallazgos casuales, la aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que poseen los valores propios del patrimonio histórico andaluz deberá ser notificada inmediatamente. Es decir, yo voy por el campo y me encuentro objetos arqueológicos y estoy obligada por ley a notificarlo. ¿A quién lo notifico? Al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, a la Delegación Provincial de Cultura o, como ahora veremos también, a la Guardia Civil, al Servicio de Protección de la Naturaleza, que es el SEPRONA. Entonces, tengo la obligación de notificarlo, de notificar si encuentro un hallazgo. Esta foto que he puesto es muy extraña. Esto es la idea, esto es otra de las ideas, la he puesto por esa otra de las ideas que tenemos nosotros en la cabeza, la del tesorillo. Bueno, ahí tenemos hasta San Martín del Tesorillo. El tesorillo, me he encontrado un tesoro, fulanito se encontró un tesoro. Es muy difícil encontrarse, existe, ahí tenemos un ejemplo. Una tinajita llena de monedas y enterrada por algunos que se vieron en una situación de muchísimo apuro, de muchísimo aprieto, tuvieron que salir corriendo y lo enterraron pensando que iban a volver y que lo iban a recuperar, ¿no? Pero esto no es lo normal, esto es muy atípico. Pero la Ley de Patrimonio Histórico Andaluza es muy clara. Si yo me encuentro eso, primero, que se sepa que no estás ganando un dineral, porque ese tipo de monedas no vale apenas nada, a lo mejor te pueden dar 2 o 3 euros por cada una en Internet, no mucho más, y por tanto no te vas a hacer rico, no te vas a hacer millonario. Y segundo, tienes la obligación, o sea, la policía te puede llamar la atención porque tienes la obligación de notificarlo. Obviamente, si te encuentras una moneda, pues la gente normalmente lo que hace es que se la echa al bolsillo. Pero lo pongo como ejemplo porque este agricultor de la Rambla de Córdoba lo que se encontró fue esta leona. Es decir, que se encontró esta escultura ibérica hace poco y lo mismo tuvo que notificar. Bueno, salió en la prensa, porque la pieza es maravillosa, la pieza es extraordinaria. Y no sé a dónde la llevarán, pero me imagino que el Arqueológico Nacional de Madrid querrá llevársela. Claro, se encontró y lo tuvo que notificar. Claro, con las monedas tenemos el hándicap que es una pieza muy pequeña y que por lo general pues la gente pues no lo dice. Estos son otros tesorillos que se los encontró Salvador Bravo en una excavación. Es muy extraño, pero se los encontró en una excavación y aquí ya los tenéis. Tratados, limpiados y las monedas tratadas. Las monedas, hay que decir que las monedas como la de las Mercedes, que estaban debajo de agua del mar salada, tienen que pasar un periodo largo de estabilización para ir quitándole paulatinamente la salinidad. No las puedes, si las sacas directamente del agua del mar o las pones en agua dulce, sufren bastante. Porque, por lo general, cuando nos encontramos un yacimiento en el campo, lo que vemos es esto. 3 o 4 ladrillos. Este más grande que ven, que tiene ese reborde, eso es una tégula, esas son las tejas que se usaban en las casas romanas. También se usaba para los pavimentos. Y trozos de ladrillo, trozos de tégula. Esto es lo que nos encontramos. Es decir, la gente tiene mucha fantasía. A ver si me encuentro un tesoro, a ver si... Pero por lo general lo que me encuentro son este tipo de cosas. Cosas
que, bueno, si no las conoces, pues tienen poco valor. De todas formas, las cerámicas son maravillosas también. La cerámica, se analiza la pasta de la cerámica y se puede saber de dónde viene. No de los ladrillos se hacían todos en el lugar, porque tú no vas a importar ladrillos ni exportar ladrillos, pero las cerámicas finas de mesa sí, se importaban desde Francia o desde Italia o se importaban desde el norte de África, etcétera, y por eso lo sabemos. Y esto es lo que nos encontramos, como ya digo, cuando nos encontramos un yacimiento arqueológico, pues si es prehistórico, pues a lo mejor unos trozos de sílex, o nos encontramos, si ya es más moderno, pues algo de cerámica, o podemos encontrarnos algún fragmento de metal, un trozo de vidrio, 4 cosas así, no hay muchas más cosas. Y he puesto el logo del Seprona porque el Seprona es el servicio que lucha por la naturaleza. O sea, esto ha sido un viraje que dio la Guardia Civil tremendo, de encargarse de perseguir jornaleros a encargarse de proteger a los linces, y eso ha sido uno de los grandes logros de nuestra democracia. Y también protegen los yacimientos, el Seprona también es el servicio al que tú te puedes dirigir para que te protejan. Yo he parado obras en las que se estaban rompiendo yacimientos arqueológicos. A mí, con mi 1,60 m escaso y mi poca envergadura, no me hacían ni puñetero caso de nada. Entonces yo me iba por los Seprona de San Roque, tenía 2 Sepronas, como 2 torres, llegaban allí y paraban la obra. Así que venían bien. Y yo lo que quiero hacer ya es una pequeña reflexión final, ya concluyo, sobre la posesión de objetos arqueológicos. Yo sé que a todo el mundo le gusta, porque realmente es mágico. O sea, tener en tus manos un objeto que ha sido tocado hace 2000 años por una persona que tiene una pátina, que tiene como un regustillo, ¿no? Saber que se ha utilizado para esto, para otro, que unas manos lo hicieron, lo fabricaron, que pues todo eso es muy mágico. Y yo soy partidaria, por ejemplo, de las toneladas y toneladas de objetos arqueológicos que se acumulan en los almacenes de los museos, que se pongan a disposición para que la gente los toque. No vas a tocar un vaso campaniforme, pero un fragmento sí, por favor. Yo soy partidaria de que se haga eso. Por eso digo, yo entiendo lo atractivo que es un objeto arqueológico, porque bueno, pues yo soy una verdadera apasionada. O sea, yo caí totalmente en la red de la arqueología, pero tener un objeto arqueológico en la casa, sobre todo una moneda, que en la mayoría de los casos ni siquiera sé lo que pone la moneda, no es una buena idea. Esta exposición que van a ver ahora, y estas 1.300 y pico monedas que el Ayuntamiento de San Roque, ya el Museo de San Roque tiene catalogadas, se ha podido hacer gracias a que la gente las ha donado. La gente que tenía colecciones, o la gente que se había encontrado, porque ya digo, la gente que vivía en Guadarranque, que se las encontraba cuando llovía, pues las ha donado. Y bueno, pues hoy en día ya se beneficiaron los ciudadanos de San Roque, ahora se están beneficiando los ciudadanos de Chipiona, y esperemos que se beneficien más ciudadanos, porque en realidad el patrimonio a quien nos pertenece es a nosotros, que somos sus herederos. Nada, muchas gracias. Dice Margarita que si queréis hacer alguna pregunta. Que sea sencilla, obviamente. Hablando de lo que este señor dijo de mirar ese sitio, yo creo que ahí podría empezar a curiosear. Sí. Y creo que Juan Luis tiene un artículo hecho muy importante. Sí, hay cosas escritas sobre los corrales de pesca. Tienen que tener en cuenta que Roma era muy moderna. O sea, cuando
para muchas cosas no, pero para muchísimas otras era súper moderna. Tenían piscifactorías, como tenemos nosotros, y criaban peces, y después hacían piensos con los peces. Y hay un escritor gaditano, que es Lucio Columela, no sé si lo tiene hasta una estatua allí en la Plaza de las Flores en Cádiz, que escribió de res rústica, escribió un libro, bueno, son varios, de arboribus, etc. Y escribió estos libros hablando de agricultura, de ganadería, habla de los injertos, hablaba de cómo sacaban la malina, que era una mezcla entre almendra y no sé qué. Es decir, que hacían virguerías y mezclaban las razas de carneros con ovejas de no sé dónde, tal, para obtener mejores razas. Hacían muchísimas de estas cosas. Y los corrales de pesca eran donde ellos contaban con la subida y la bajada de las mareas para que el pescado quedara ahí dentro, ellos lo cogían. O también hay otro tipo de corral que eran directamente piscifactorías para ellos criarlos. Cogían los peces, los ponían ahí y ahí los tenían el pescado fresco para consumirlo. Así que sus recuerdos son verdaderos. Un desprecio absoluto. Recuerdo de unos amigos de San Roque que trabajaron en la alimentación de refinería, los trabajos previos de pensamiento, de la zona y todo eso, y decían que ellos habían visto sarcófagos de plomo, pero no, sino un montón. Y que en algunos casos el capataz decía, echar el hierro al alto, y en otros casos que desapareció. Sí. Pero eso da la idea de que el concepto de patrimonio, que también el concepto de patria, claro, hoy, como todas esas cosas, hay que cuestionarlo. Sí, referiríase, o sea, en Cartella se salvó lo que era intramuros. Cartella estaba rodeada de murallas, como era habitual en las ciudades antiguas, y entonces un profesor con quien yo excavé mucho tiempo, uno de mis maestros, fue Pellicer, fue el que se fue cuando se enteró que estaban construyendo, él trabajaba entonces en la Universidad de Sevilla, se fue corriendo rápidamente para San Roque para impedir que se metieran dentro de la propia ciudad. Entonces, las ciudades romanas tenían los accesos, las vías, tenían sus puertas, que eran muy monumentales, y tenían los cementerios fuera de la ciudad. O sea, a las afueras de las ciudades, en más, había vías que estaban todas plagadas de elementos, vamos, de monumentos funerarios. Entonces lo que se cargaron, por eso lo de Evaristo Ramos, se cargaron los cementerios. Y más afuera de los cementerios estaban las industrias. Estaba pues las salazones, y estaban, para las salazones necesitaban muchísimas ánforas como las que hemos visto ahí en el Pecio. Y necesitaban necesitaban sal, que también allí en las salinas del Palmones. Y necesitaban una industria de los barcos para todo lo que era la reparación, etc. Y bueno, y todas estas cosas estaban en los alrededores de la ciudad, y todo eso está perdido. En el Rinconcillo hay otro yacimiento. En el Rinconcillo hay otro yacimiento romano. Hay unos hornos romanos más pequeños. No tiene nada que ver. Claro, lo podrían haber desplazado unos metros. Lo que pasa es que, claro, Cartella está en el mejor lugar. A ver, Roma trazó las carreteras, las calzadas, buscando el mejor sitio. Es que por eso las nuestras van hoy en día por ahí. Y ellos tenían una broma, que era una plomada y un nivel de agua, y sin embargo lo conseguían. Y entonces ellos pusieron Cartella en el mejor sitio. Es una ladera
y al mismo tiempo está justamente al lado de la desembocadura de un río, Guadarranque, y está en el centro de la bahía de Algeciras, protegida por el Peñón por un lado y protegida o sea, un puerto protegido en el interior de la bahía de Algeciras. Entonces, claro, los de la refinería del siglo de los años 60 buscaron el mismo sitio que los romanos, o sea, tenían la misma idea. Bueno, en Cartella tenemos teatro y la última que tenemos, que parece ser cierta, aunque es una verdadera locura, es que tenemos un circo dentro de la ciudad. El circo era así, era larguísimo, los circos eran muy largos y ahí lo que se hacía era carreras de caballos y eran lo que más aunque piensen que lo que más les gustaba era lo del anfiteatro, lo de la lucha de gladiadores, no. A la gente de Roma lo que más les gustaba eran las carreras de caballos y apostaban muchísimo dinero y ponían gradas supletorias de madera y hacían perrerías porque iba muchísima gente. Y entonces, si tenemos un circo en Cartella, como todo apunta a que hay un circo, es una anomalía. Y el teatro está a medio excavar. El teatro también es uno de los teatros más grandes de Andalucía, más grandes de la Bética. Es que Cartella fue muy importante. La capital del conventus estaba en Gades, era Cádiz. Pero Cartella tenía muchísimo poder porque era la que controlaba el estrecho de Gibraltar. Y no quiero extenderme, pero Cartella, o sea, Roma conquista Cartella, que era cartaginesa, era púnica, de ahí su nombre. Era cartaginesa, conquista la ciudad y a los soldados que conquistan Cartella los jubilan. Y cuando los jubilaban a un legionario le daban una parcelita de tierra, le daban una finquita. Y claro, estos soldados romanos, conquistadores de Cartella, con su finquita, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué necesitaba cada uno? Pues una mujer. Necesitaba una mujer. ¿Y dónde estaban las mujeres? Pues estaban todas por allí porque aquello estaba todo plagado de ciudades turdetanas. Y se emparejan con las turdetanas y tienen sus hijos. Cuando muere el legionario romano y las turdetanas, bueno, los hijos, que son medio romanos, medio turdetanos, quieren conservar su finca, la finca de su padre, pues resulta que es que no tienen papeles, son sin papeles. Porque las turdetanas no eran reconocidas como ciudadanas romanas, eran sin papeles, con lo que esos matrimonios eran ilegales. Y los hijos, pues más o menos que 3/4 partes de lo mismo. Y esto fue un verdadero drama. Y entonces se reúnen en Cartella, las fuentes hablan de 4.000, que si estamos hablando 4.001 por familia, cada familia por lo menos 7 u 8, estamos hablando de un número muy considerable. Y deciden enviar una delegación a Roma. Roma escucha el caso, como sabe del poder que tiene Cartella por su posición estratégica magnífica, controlando el Atlántico, el Mediterráneo, Europa, África, todo ahí en medio del estrecho. En el año 171 a.C. le conceden el título de colonia. Es decir, que Cartella es la primera colonia fuera de Italia. En el año 171, empezando el siglo II a.C. Ya Roma fue muy consciente del valor que tenía ese punto estratégico y les concede, no era exactamente la ciudadanía, era como si fuera, como hoy si llamáramos los residentes, ¿no? Entonces les concede ese título, Colonia Libertinorum Cartella, y entonces pues ya se les reconocen los derechos a todos esos descendientes medio romanos, le llamaban híbridos, medio romanos, medio turdetanos. Esa es la historia del origen de la ciudad de San Roque. Y perdonadme porque me haya pasado. Ya está. Venga, vamos a ver las monedas. Bueno, preguntaba o decía Margarita que veríamos si era un acierto traerla o no. Yo creo que podemos decir todos y todas que ha sido un gran acierto traerla, ¿no? Un aplauso para Margarita. Porque creo que nos hemos sorprendido muchísimo cuando nos cuenta todas las cosas que nos dicen las monedas, ¿no?
que quizás pues de lo que pensábamos, que tan solamente tiene, bueno, pues ese valor comercial, pero fijaros todas las cosas que las monedas nos pueden contar. Y yo una cosa que creo que deberíamos de sacar en claro aquí, y que Margarita ha insistido mucho, es que el patrimonio no es de nadie porque es de todos y de todas, y que realmente tenemos la obligación de protegerlo sobre todo, y bueno, que eso, que sobre todo las instituciones, ¿no? Tenemos que proteger ese patrimonio porque, como tú bien has dicho, somos herederos y nos pertenece a los que estamos, a los que han estado y a las generaciones futuras también. Bueno, antes de pasar a ver la exposición, que lo vamos a hacer pronto, le queremos dar un detallito a Margarita, bueno, pues para que tenga un recuerdo de Chipiona y del primer festival romano. Le pedía al delegado de Cultura, Margarita, un segundito, que me acompañe. Yo hago esto por vicio, de verdad, no tenéis que... Nuestra skyline. ¡Oh, qué maravilla! Para que te lleves Chipiona. Un recuerdo. Chulísimo, sí, además, bueno, esta torre, este faro... Está todo, está todo el nuestro castillo, está todo. Bueno, pues me encanta, muchísimas gracias. No era necesario, muchas gracias. Sí era necesario. Sí. Bueno, yo qué sé. Es un pequeño detalle, Margarita. Bueno, nosotros tenemos 3 patas en arqueología. Uno es investigación, otro es protección y el tercero es difusión. Porque si nos quedamos con lo que aprendemos nosotros, los investigadores, no vale para nada. La única solución es difundirlo. Ah, mira. Y nada, deciros que os emplazamos a seguir disfrutando del Festival Romano, que mañana tenemos teatro, espero veros a todas y todos por allí, teatro romano, y bueno, que nos quedan todavía muchos días para disfrutar de esto, y muchísimas gracias por haber estado aquí estos 2 días de conferencia